Yo tengo una pregunta. Sí, es En importante el, que aclaremos ahora las preguntas que estamos, digamos, cerrando, terminando lo que es la nivelación geométrica, que es la más importante de las técnicas de nivelación, y la más precisa. Sí, te escucho. en el nivel óptico eh, autonivelante, la información, ¿lo podemos llegar a tener? En el nivel automático, Ajá, niveles automáticos. No debería estar, o sea, sí, podría haber error de colimación, pero sería porque los niveles ópticos automáticos tienen un sistema de péndulos que hacen que la visual sea siempre, cuando uno está con una horizontalización aproximada, que la visual sea siempre horizontal. Si esos péndulos tuvieran algún error, alguna mala calibración, podría ser que el plano visual no sea horizontal y en ese caso vamos a estar cometiendo un error de colimación, pero ya ahí obviamente que lo tienen que trabajar en una casa de las casas que proveen estos equipos, pero podría llegar a haber un error de colimación y ese error ya no sería, digamos, no sería falta de paralelismo entre el eje de colimación y el nivel tubular, porque de hecho no lo tienen a nivel tubular, solamente tienen el nivel esférico para una claro. horizontalización grosera. Sí, sí. Pero tienen un sistema de péndulos que hacen que el plano visual horizontal, el eje de colimación sea siempre horizontal. Si estuviera mal calibrado, podría tener una inclinación ese eje de colimación y estaríamos cometiendo el error de colimación y lo podríamos compensar haciendo lectura hacia atrás y hacia adelante a una misma distancia, del mismo modo que los niveles no automáticos. Perfecto, perfecto. Por eso que con más razón en un nivel óptico deberíamos verificar si tiene o no tiene error de colimación para no cometer, digamos, para llevarlo a calibrar, porque no lo vamos a poder corregir nosotros. Sí podemos determinar el verdadero desnivel tratando con la precaución de que las distancias sean las mismas hacia la lectura atrás que hacia adelante. Este, pero sí en los niveles, concretamente entonces en los niveles ópticos automáticos, pueden tener el mismo error de colimación, con una diferencia conceptual, por lo que les decía de que no hay lo definimos como la falta de paralelismo entre el eje de colimación y el nivel tubular, y en verdad esto no tiene nivel tubular, así que el concepto por ahí sería distinto, pero tienen el error en ese sistema de péndulos que hace que el eje de colimación sea horizontal. Bien, ¿alguna otra consulta respecto de la nivelación geométrica que estaríamos cerrando? Este, que es la más importante de las nivelaciones, de las técnicas de nivelación, sobre todo en obra. Si no hay más dudas respecto de la nivelación geométrica, pasamos a otro tipo de nivelación que se denomina nivelación trigonométrica. Bien, de cualquier manera, si les surge una duda, lo ideal sería ahora, pero si les aparece una duda de lo que ya vimos de la nivelación geométrica, igual me lo mencionan, no hay ningún problema, volvemos para atrás. Bien, ¿en qué consiste la nivelación trigonométrica? Así como la nivelación geométrica la definíamos como la técnica, la nivelación geométrica la definíamos como determinación del desnivel mediante visuales horizontales hacia miras verticales, ¿verdad? En cambio, la nivelación trigonométrica
la definimos como determinación del desnivel. Siempre hablamos, cuando decimos nivelación, determinación del desnivel. Entonces, nivelación trigonométrica consiste en la determinación del desnivel mediante la medición del ángulo vertical y la correspondiente distancia inclinada o proyectada sobre un plano horizontal. Así definimos entonces la nivelación trigonométrica. Vamos a prender el puntero. Bien. Determinación del desnivel mediante la medición del ángulo vertical, alfa, y la correspondiente distancia puede ser la distancia inclinada o proyectada al horizonte. Una de las dos. No las dos, sino una de las dos resolvemos el desnivel. O la distancia inclinada o la distancia proyectada al horizonte o proyectada sobre un plano horizontal. Acá tenemos el instrumento que mide el ángulo, por lo tanto, ¿qué instrumento es? Un nivel. ¿Cómo? Un teodolito. Un teodolito, perdón. Ah, si mide el ángulo vertical es un teodolito, perfecto. Entonces tenemos un teodolito midiendo el ángulo vertical y de alguna manera, en este caso, parece ser un distanciómetro que mide la distancia hasta un punto. Luego, como medimos la altura del instrumento y medimos la altura a la cual estamos haciendo puntería, a ese desnivel le vamos a sumar y restar cada una de estas alturas del instrumento y del punto donde le estamos haciendo puntería. ¿Qué instrumentos se van a utilizar? Entonces, dijimos el teodolito para medir el ángulo vertical y las distancias se medirán o con cinta o con distanciómetros o mediante métodos ópticos. También vamos a ver que también se puede medir la distancia mediante métodos ópticos. Pero lo fundamental es el teodolito porque vamos a medir el ángulo vertical. El procedimiento general, que recién más o menos se los estaba comentando, es: si queremos saber el desnivel entre A y B, nos estacionamos con el teodolito, medimos la altura del instrumento, medimos el ángulo vertical, le apuntamos a una mira. ¿Por qué le apuntamos a una mira y no le apuntamos directamente a B para el procedimiento general? Porque por lo general puede haber algo de vegetación y no poder ver este punto. Entonces, en el procedimiento general apoyamos una mira, pero si en lugar de la mira le apuntáramos a B, M va a ser 0. En este caso M es la lectura de mira. Y entonces el desnivel entre el punto A y el punto B va a ser igual a, en este plano vertical va a ser igual a LM más MC menos CB. LM es la altura del instrumento. LM, altura del instrumento. MC va a ser, si tenemos la distancia horizontal, si por algún motivo tuviéramos la distancia horizontal, D minúscula, va a ser D minúscula por la tangente del ángulo, porque es este cateto. Mientras que si tuviéramos la distancia inclinada, D mayúscula, MC va a ser igual a D mayúscula por el seno del ángulo vertical. Por el seno del ángulo vertical. Y a eso le tenemos que restar CB. CB, que no es ni más ni menos que la lectura de mira que estábamos haciendo. Entonces, altura del instrumento más distancia proyectada por la tangente del ángulo vertical menos lectura de mira, o distancia proyectada al horizonte por el seno del ángulo vertical menos lectura de mira. Entonces, o con la distancia horizontal o con la distancia inclinada. Con una de las dos determinamos el desnivel entre A y B. Antes de seguir, les comento que esta técnica de determinación del desnivel mediante nivelación trigonométrica es la técnica que utiliza ¿qué instrumento?
¿Qué instrumento utiliza la nivelación trigonométrica para determinar el desnivel? Ahí mandaron al chat. Lo dijo un compañero en el chat, profe. ¿Qué puso? No lo veo. Estación total puso. La estación total, exactamente. ¿Por qué? Porque la estación total es un instrumento que es un teodolito y un distanciómetro todo en un solo aparato. Por lo tanto, si es teodolito y es distanciómetro, mide ángulo y mide distancia. Justo los elementos que necesito. El ángulo vertical y la distancia inclinada. Entonces, la estación total utiliza la nivelación trigonométrica para determinar el desnivel. En una estación total, como aparte tiene un procesador, tiene una computadora adentro, entonces la estación total me pregunta a qué altura está el instrumento, lo mido con una cinta y le cargo la altura a la que está el instrumento, a la que está en ese momento el instrumento. La estación total me pregunta cuál es la altura del prisma, porque en el caso de una estación total voy a estar apuntando a un prisma, entonces me pregunta esta altura del prisma, y directamente entonces mido, le apunto al prisma y mido. ¿Qué mide la estación total? Mide el ángulo vertical y la distancia inclinada. Por lo tanto, hace este procedimiento, porque mide la distancia inclinada, y me calcula, en el display me aparece directamente el desnivel entre A y B. La estación total me aparece directamente el desnivel entre A y B. ¿Por qué? Porque le cargo la altura del instrumento, mide la distancia inclinada, mide el ángulo vertical y le cargo la altura del prisma. La altura del prisma y la altura del instrumento la mido aparte con una cinta de mano y se la incorporo entre los datos cuando estoy trabajando con la estación total. De esta manera, la estación total determina el desnivel mediante ¿qué procedimiento? Mediante nivelación trigonométrica. Como una de las formas de ejercer de aplicar la nivelación trigonométrica es con un distanciómetro, con una estación total, pero en realidad las estaciones totales ya corrigen este error, pero podría ser con un distanciómetro incorporado a un teodolito. Entonces, estamos muy proclives a poder cometer el error. ¿Se acuerdan que nosotros vimos a principio de año la influencia a principio de la cursada, cómo influía la curvatura terrestre en la altimetría? Vimos que para ciertos casos donde la distancia D lo amerite, era un error que íbamos a tener que tener cuidado, que íbamos a tener que tener en cuenta. Sucede que hay otro error que es el de la influencia de la refracción, o sea, tenemos error por curvatura y error por refracción. El error por curvatura ya lo estudiamos, incluso hicimos el desarrollo y llegamos a que era igual a la distancia al cuadrado dividido 2 veces el radio terrestre. Eso es aproximadamente el error por curvatura. ¿Se acuerdan que aplicábamos Pitágoras? Decíamos que R más el error por curvatura al cuadrado es igual al radio al cuadrado más la distancia al cuadrado. Desarrollábamos y me quedaba que el error por curvatura era la distancia al cuadrado menos el error al cuadrado, pero como este es tan pequeño ante estas distancias, ante el radio terrestre que son 6.400 kilómetros, y la distancia a la que estamos determinando, entonces este pasa a ser desapercibido. Entonces va a ser igual a la distancia al cuadrado dividido 2 veces el radio terrestre. Esto me da el error o la influencia por curvatura. Pero existe el error por refracción porque la visual, al ser una visual que se va refractando en capas de aire de distinta densidad, entonces sufre una pequeña desviación y aminora un poco la influencia por curvatura, porque la visual tiende un poco a ser, no es una visual recta, sino que es una visual que tiene una cierta curvatura,
producto, como les decía, que se va refractando en capas de aire de distinta densidad. Entonces, el error por refracción es igual a una constante por el error por curvatura. Esa constante es el coeficiente de refracción, que es aproximadamente igual a 0,16. Por lo tanto, el error por refracción es K por D cuadrado sobre 2 veces el radio terrestre. Y en definitiva, ese error viene a minorar el error por curvatura. El error por curvatura y refracción sería el por curvatura menos la influencia de la refracción, que en definitiva, entonces, si hago esto menos esto, me va a dar igual a d cuadrado, saco factor común, d cuadrado sobre 2r, que multiplica a 1 menos k. 1 menos 0,16. Ese es el error que suma a las dos, a la curvatura y a la refracción. Este error en las estaciones totales modernas ya está incorporado y está corregido. No necesitamos calcularlo y aplicárselo. Pero si trabajáramos con un teodolito y un distanciómetro individual, sin un procesador de por medio que compense, que haga esta compensación y esta corrección, entonces deberíamos corregirlo. Pero les reitero que las estaciones totales modernas, nuevas, ya compensan, ya tienen incorporado este error sistemático, y ya lo corrigen y lo compensan y nos muestran el desnivel ya corregido por curvatura y refracción. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Existe un método para poder determinar la cota de un punto, por ejemplo, de una antena, que es el caso de base inaccesible. Supongamos que queremos determinar la cota de una antena y resulta que esa antena está sobre un edificio y no podemos medir la distancia horizontal, no podemos medir con una cinta hasta debajo, hasta la proyección vertical del punto, porque hay un edificio, y tampoco podemos medir la distancia inclinada porque tendría que el ayudante subirse a la antena y colocar el prisma allá arriba. Entonces, para eso existe un método, una técnica que se denomina el caso de base inaccesible. Es una técnica de nivelación trigonométrica para determinar la cota de un punto muy elevado, inaccesible, tanto el punto como la proyección vertical del mismo. Para eso, el método consiste en elegir un par de puntos que estén alineados con el punto al cual queremos determinar la cota. Por ejemplo, elegimos un par de puntos que estén alineados con la antena. Estos puntos van a ser, en este ejemplo, el 1 y el 2. Punto 1 y punto 2 alineados con la antena. Esa es la única precaución que tenemos que tener. Una vez que elegimos esos dos puntos alineados con la antena, lo primero que hacemos es, mediante algún método de nivelación geométrica, por ejemplo, determinamos la cota de 1 y la cota de 2 para poder llegar a la cota de la antena. Una vez que determinamos la cota de 1 y la cota de 2, nos estacionamos primero en el punto 1, nos estacionamos con un teodolito, medimos la altura del instrumento, I1, y medimos el ángulo vertical alfa 1, apuntándole al punto de la antena. No medimos ninguna distancia porque no podemos medir ni la inclinada ni la horizontal, porque no podemos encontrar la proyección vertical de la antena. Entonces no medimos distancia horizontal hasta la proyección vertical de la antena ni distancia inclinada. Planteamos la ecuación, esto es una incógnita, x la llamamos a esta distancia, y planteamos la ecuación desde el punto 1, la cota de la antena, h, va a ser igual a la cota del punto 1 más el desnivel entre 1 y la antena, que es I1 más x, que no sabemos cuánto es, por la tangente del ángulo alfa 1.
Luego hacemos lo mismo, pero desde el punto 2. Nos estacionamos en el punto 2, que ya sabemos la cota, ya sabemos H2. Medimos la altura del instrumento, I2. Le apuntamos con el teodolito al mismo punto de la antena, al vértice de la antena. Medimos el ángulo vertical, de 2. Y no podemos medir la distancia tampoco, ni la inclinada, ni la distancia hasta la proyección vertical de la antena, pero sí podemos medir la distancia que hay hasta el otro instrumento, hasta la otra estación. Medimos D minúscula. La distancia que hay entre 1 y 2, D minúscula. Y ahí planteamos la ecuación de obtener la cota de la antena ahora desde el punto 2. ¿A qué va a ser igual? A la cota de 2 más I2 más la distancia horizontal, que es D más X, por la tangente de alfa 2. Esa es la ecuación que determina la cota de la antena a partir del punto 2. Como estos dos valores deberían ser los mismos, la cota es una sola, que es la altura del punto, en este caso la antena, respecto del nivel medio del mar, o de un plano de referencia, entonces, tanto por un lado como por el otro, me debería dar el mismo valor. Por lo tanto, puedo igualarlas a las dos ecuaciones, o bien, como hicimos acá, restar 1 menos 2 y que dé 0. Entonces, si hacemos 1 menos 2, obtenemos que H1 menos H2 más I1 menos I2 más X tangente de alfa 1 menos X tangente de alfa 2 menos D por tangente, a ver, ¿qué hice? Hice X por tangente de alfa 2, perdón, primero X por tangente de alfa 1 menos X por tangente de alfa 2 menos D, porque hice distributiva, menos D por tangente de alfa 2. Esto es igual a 0. Bien, acá tengo X entre alfa 1 y alfa 2, saco factor común X que multiplica a tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2. El resto lo llevo todo al otro miembro, entonces me queda D por tangente de alfa 2 positivo, porque acá estaba negativo, menos H1, que era positivo, más H2, que era negativo, menos I1, que era positivo, más I2, que era negativo, y en este otro miembro, X, que multiplica entonces a tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2. Esto pasa dividiendo, y me queda la ecuación de esta manera. Si agrupo los H1 y los I1, I2 y H1 y H2, me queda D por tangente de alfa 2 más H2 menos H1 más I2 menos I1. La diferencia de las cotas más las diferencias de las alturas de los instrumentos. Esto se lo sumamos a la distancia que sí pudimos medir por la tangente de alfa 2. Todo esto dividido, tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2. De esta manera, todos estos son datos, vamos a obtener el valor de X. Perdón, todavía no hallamos H. De esta manera, obtenemos el valor de X, que era la distancia desde el punto 1 hasta la proyección vertical de la antena. Pero una vez que obtuvimos el valor de X, lo reemplazamos en cada una de estas ecuaciones y vamos a obtener el mismo valor de H. O sea, reemplazando en estas ecuaciones el valor de X, obtenemos la cota, que era lo que queríamos saber. Queríamos saber la cota de este punto, cuya base es inaccesible, y el punto no podemos tampoco acceder con un prisma como para poder medir esta distancia. ¿Se entiende entonces el método esto de el caso de base inaccesible? Sí, se entendió. Sí. Bien. ¿Alguna duda? Profe, Bien. tengo una duda, pero Sí. no sobre el procedimiento, digamos, sino cómo era que se obtenían las alturas H1 y H2, o sea, con respecto al nivel medio del mar. Bueno, para obtener la cota
H1 y H2 son las cotas del punto 1 y del punto 2. Para poder llegar a determinar la cota del punto 1 y del punto 2 respecto del nivel medio del mar, tenemos que tener en las proximidades algún punto que tenga determinado ya, que tenga la cota conocida respecto al nivel medio del mar. Existen puntos distribuidos en todo el país que los determinó el Instituto Geográfico Nacional mediante nivelaciones que realizó en todo el país en campañas de nivelación hace muchísimos años, cuando era Instituto Geográfico Militar, y esos son puntos fijos que tienen cotas respecto al nivel medio del mar. Acá en la ciudad hay uno en las proximidades ahí de la Basílica, pero lo cierto es que si queremos saber la cota de estos dos puntos respecto del nivel medio del mar, tenemos que tener como referencia un punto que tenga la cota respecto al nivel medio del mar, porque si no tendríamos que ir hasta Mar del Plata, que es donde está el mareógrafo que determinó el nivel medio del mar, y venirnos haciendo nivelación desde Mar del Plata. Como eso es imposible, o es muy difícil, sí lo podemos hacer desde algún punto que tenga la cota conocida respecto del nivel medio del mar. Si no tuviéramos la cota del nivel medio del mar, podría ser una nivelación respecto del cero del puerto local, si estuviéramos acá, por ejemplo, en la ciudad de Concepción del Uruguay, o en la ciudad de Colón, o en la ciudad de Paysandú, ciudades donde manejan el nivel medio el cero del puerto local. Y si no, podría ser respecto de un plano de referencia inventado. Pero cuando se trata de una antena, en un ejemplo como este, es muy probable que sea necesario hacerlo respecto al nivel medio del mar, o bien desde el cero de un puerto local. Pero, como les decía, para eso tenemos que partir de un punto de referencia que tenga esa cota, y mediante una nivelación geométrica hacemos un itinerario y llegamos a la cota del punto 2 y la cota del punto 1. ¿Está claro? Pero, profesor, Sí, dijo que el punto de referencia acá en la ciudad estaba cerca de la Basílica. sí. O sea que si hubiese una antena, por ejemplo, en la Defensa Sur, hay que irse nivelando desde allá. Para darle cota respecto al nivel medio del mar, sí, tenemos que salir de un punto que tenga cota referida al nivel medio del mar. Ah, perfecto. O sea, habría que salir de la Basílica, digamos. Por ejemplo, sí. Ah, ok, perfecto. Salir de la basílica mediante una nivelación geométrica, mediante un itinerario de nivelación geométrica, como ya vimos, y llegar hasta el punto, mediante ese itinerario, llegar a darle cota al punto 2 y al punto 1. Puntos que vamos a determinar la cota respecto al nivel medio del mar, pero mediante nivelación geométrica. Para luego sí aplicar en este ejercicio, en esta técnica acá, la nivelación trigonométrica, pero la cota del punto 1 y del 2 se la vamos a dar mediante nivelación geométrica. Ok, perfecto. Profesor, y por ejemplo, con un GPS ahora, Sí. ¿te marca, digamos, ya el punto o Sí, no? sí, con un GPS podemos obtener la cota respecto del elipsoide, o también respecto del geoide, que sería el nivel medio del mar, porque tiene la corrección por la desviación que hay entre el geoide y el elipsoide. Lo que pasa que para poder hacer una determinación, porque yo hago una nivelación con un GPS, recuerden que la nivelación tiene precisión de manera... Bueno, no, recuerden no, porque todavía no lo estudiaron. Bueno, cuando veamos los GPS, cuando estudiemos mediciones con GPS, vamos a ver que cada receptor GPS tiene errores producto de que determinan la ubicación de ellos, tanto planimétrica como altimétrica, respecto de satélites de los cuales reciben señal, y mide el tiempo que demora la señal, y como sabe a qué velocidad se traslada esa señal, entonces puede determinar la ubicación del punto. Pero como se traslada a través de distintas niveles de atmósfera, como la estratosfera,
Entonces, tiene ciertos errores la determinación de la ubicación del punto mediante nivelación, mediante posicionadores satelitales, tiene errores tanto en planimetría como en altimetría. Y los errores en altimetría son más importantes que en planimetría, porque la ubicación geométrica de los satélites, la ubicación geométrica hace que la ubicación planimétrica del punto, la intersección, sea más precisa en planimetría que en altimetría, porque todos los satélites los vamos a tener arriba nuestro. Si pudiéramos tener satélites debajo nuestro de los cuales recibir señal, habría la misma precisión en planimetría que en altimetría. Lo cierto es que en altimetría tenemos más imprecisión, o sea, menos precisión que en planimetría. Bien, esos errores que tenemos son si determinamos la ubicación con un solo posicionador satelital. Ahora sí, nosotros dejamos un posicionador satelital fijo en un lugar y nos movemos alrededor de ese punto en un radio no mayor de 20 kilómetros y en el mismo instante de tiempo vamos tomando determinación de puntos, los mismos errores que tiene el móvil los va a tener el base. Uno se llama base y el otro móvil. Si estamos trabajando en un radio de 20 kilómetros, más o menos los mismos errores que tiene el base los va a tener el móvil, porque la estratosfera y la ionosfera, la influencia va a ser la misma para el base que para el móvil, porque vamos a estar en un radio no superior a los 20 kilómetros. Entonces, en ese caso, los errores van a ser similares. Como van a ser similares, estos dos puntos van a tener un cierto desplazamiento planimétrico y altimétrico, pero en conjunto. Ahora, las precisiones relativas entre ellos van a ser muy buenas. Van a ser del orden del centímetro de manera relativa entre el base y el móvil. Vamos a tener muy buena precisión entre ellos, pero la absoluta puede llegar a ser importante, pero la relativa entre ellos va a ser muy precisa. Entonces, lo que se hace en topografía es trabajar con dos receptores satelitales, un base y un móvil. Y de esa manera tenemos precisión relativa entre el base y el móvil. Ahora, si nosotros queremos determinar con precisión el nivel medio del mar, no lo vamos a poder hacer si trabajamos con estos dos receptores. Lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que se llama una base permanente, porque existen tanto en la Argentina como en el Uruguay, y esas bases permanentes del Uruguay están homologadas por el Instituto Geográfico Nacional. Existen bases permanentes que están las 24 horas del día determinando posición de ese punto donde está ese receptor GPS instalado en esa base permanente. Y si nosotros nuestro trabajo lo procesamos con esa base permanente, entonces ahí sí podemos hacer las correcciones y llevar nuestra base a determinar una posición con precisión de manera absoluta, o sea, en todo el globo terráqueo. Y de esa manera sí podemos determinar con precisión el nivel medio del mar mediante nivelación utilizando un receptor satelital. Pero, como les decía, para eso tenemos que trabajar con un receptor satelital y una base permanente. En las proximidades de nuestra zona, la base permanente que se utiliza es la de Paysandú. En Paysandú hay una base permanente y esa está homologada por el Instituto Geográfico Nacional. Entonces aparecen esos archivos en el Instituto Geográfico Nacional y nuestros archivos que bajemos de nuestro receptor GPS los podemos procesar con los de la base permanente de ese día y de esa manera obtener posiciones absolutas con precisión. Si estuviéramos cerca de Villaguay, por ejemplo, en Villaguay hay otra base permanente. Si estuviéramos cerca de Fraivento, hay otra base permanente. Y así hay una red de bases permanentes distribuida que tendríamos que elegir al momento de poder determinar de manera absoluta la posición de un punto, tanto planimétrica como altimétrica.
Si determinamos la posición planimétrica del punto, estamos haciendo lo que se llama una georreferenciación. Pero también puede ser la determinación, la georreferenciación para altimetría y para justamente llegar a un nivel medio del mar con precisión, que es un poco lo que me preguntaba recién respecto de determinar con precisión el nivel medio del mar con un receptor satelital. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Sí, sí. Este tema lo vamos a volver a ver cuando veamos los posicionadores satelitales. Entonces, resumiendo, vamos a necesitar, aparte de un par de receptores satelitales, o al menos un receptor, un par para hacer determinaciones relativas. Y si queremos determinar un punto con precisión, de manera absoluta en el globo terráqueo, necesitamos un receptor satelital y en las cercanías una base permanente. Y contar con esos archivos de la base permanente. De esa manera procesamos y georreferenciamos. Bien, si no hay más dudas respecto de la nivelación trigonométrica, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta, estaríamos cerrando lo que es la nivelación, el procedimiento de nivelación trigonométrica. Que es muy importante porque es el que utiliza las estaciones totales. Es un poco menos precisa que la geométrica, pero es muy precisa y dado que tanto lo utilizan las estaciones totales y también podemos, ya vamos a ver más adelante en la bolilla próxima, que podemos determinar altimetría, hacer altimetría mediante nivelación trigonométrica, mediante lo que se denomina la taquimetría. Y las distancias las vamos a determinar mediante métodos ópticos. Esa distancia, que con la estación total lo hacemos con el distanciómetro que tiene incorporado el equipo, en la taquimetría, que lo vamos a ver próximamente, la distancia la medimos mediante un método indirecto, que es un método óptico, que es la estadimetría, que lo vimos, la mencionamos cuando vimos la nivelación geométrica, que hacíamos lectura de hilo superior menos hilo inferior y lo multiplicamos por la constante estadimétrica, que es 100. Bueno, del mismo modo podemos medir la distancia mediante un método óptico con el teodolito, y como aparte medimos el ángulo, ubicamos altimétricamente el punto. Pero bueno, ya lo vamos a estudiar en la bolilla que viene, pero ahí volvemos a aplicar entonces nivelación trigonométrica en ese otro método. Bien, por último, cuando mencionamos los tipos de nivelación, que las nivelaciones, recuerden que consiste en la determinación del desnivel, y los distintos tipos era la nivelación geométrica, la más precisa, la nivelación trigonométrica, un poco menos precisa, y por último la nivelación barométrica, que es la más imprecisa de todas y ya en desuso, pero la vamos a mencionar porque antiguamente era un método que se utilizaba sobre todo para grandes extensiones, para determinar la altura de una montaña, por ejemplo, pero hoy con los receptores satelitales, hasta con cualquier navegador, con sus errores que puede tener, van a ser siempre más precisos que la determinación de un desnivel mediante nivelación barométrica. ¿En qué consiste la determinación del desnivel mediante nivelación barométrica? Consiste en determinar el desnivel a partir del hecho de que la presión atmosférica disminuye con la altura. Cuanto más nos alejamos del centro de la Tierra, menos presión atmosférica hay. Entonces, como esa presión atmosférica se modifica con la altura, mediante una cierta ecuación, mediante una cierta ley, si nosotros pudiéramos medir la diferencia de presión atmosférica al pie de una montaña y en la cumbre de la montaña, podríamos determinar, mediante nivelación barométrica, aplicando una cierta ecuación, una cierta ley, podríamos determinar el desnivel o lo que es y para luego poder sacar la cota de la montaña,
pero esta determinación del desnivel tenemos para poder llegar a valores más precisos, que de cualquier manera siguen siendo muy imprecisos, tendríamos que acompañarlos también con determinación de temperatura, que también influyen en la presión, y entonces son valores que pueden llegar a modificar el desnivel. Por eso son tan imprecisa la nivelación mediante este método, que simplemente lo mencionamos, pero no vamos a hacer más que eso porque ya no se utiliza más. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se utiliza en la nivelación barométrica? Obviamente el barómetro, porque es el instrumento que nos permite medir la presión atmosférica. Bien, con esto terminaríamos los tres métodos de nivelación: la nivelación geométrica, trigonométrica y barométrica. Y vamos a pasar a estudiar de qué manera representamos en topografía, cómo representamos la altimetría. La representación altimétrica en topografía se realiza mediante una técnica de la geometría descriptiva, que es lo que se denomina el sistema de representación de planos acotados. El sistema de representación de planos acotados, que es propio de la geometría descriptiva, consiste en proyectar los puntos sobre un plano horizontal, representarlos como hacemos la representación planimétrica, que es proyectar los puntos sobre un plano horizontal, pero para la altimetría, por el sistema de planos acotados, lo que se hace es, luego de proyectarlos sobre un plano horizontal, es expresar, en este caso entre paréntesis, expresar la altura de cada punto. Fíjense que tenemos un plano horizontal, tenemos puntos que en esta escala tiene 5 unidades, 7 unidades, 3 unidades, 4 y 2. Lo que se hace es, se proyecta esos puntos sobre el plano horizontal y se acompaña con la identificación de la magnitud de esa altura: 5, 7, 3, 2, 4. De esta manera estamos representando la altimetría mediante el sistema de representación de planos acotados. Otra manera de representar y de graficar la altimetría, muy útil, es el tema de representar lo que se llaman las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son curvas que unen puntos de igual cota. Así se definen las curvas de nivel: curvas que unen puntos de igual cota. Al momento de representar las curvas, se las representan por curvas principales, que tienen una cota determinada, y curvas auxiliares, que son intermedias entre las curvas principales. Por ejemplo, si tuviéramos curvas con una equidistancia, la equidistancia es porque estas curvas también se las puede definir como la intersección que surge de intersectar planos horizontales con el terreno natural. Si nosotros intersectamos el terreno natural con planos horizontales, el resultado son curvas que son las curvas de nivel. Esos planos horizontales van a estar a una cierta distancia, que es lo que se llama la equidistancia de las curvas de nivel, y las curvas secundarias, por ejemplo, si las curvas principales están cada 1 metro, estas curvas secundarias o auxiliares podrían estar cada 25 centímetros. Entonces, curvas que unen puntos de igual cota, así definimos las curvas de nivel, que son tan útiles para tener una idea del terreno, para tener una idea de las pendientes, pero también sirven para hacer ciertos cálculos, como ya vamos a ver, cálculos de volúmenes. Las curvas de nivel, la manera de poder encontrar el resultado de las curvas de nivel
de manera manual, nosotros dijimos que son curvas que unen puntos de igual cota. Para poder encontrar esos puntos de igual cota y luego unirlos mediante una curva, necesitamos algún método. Bueno, el método manual para encontrar esos puntos de igual cota es por medio de interpolación lineal. Mediante interpolación lineal vamos a encontrar los puntos de igual cota que luego los vamos a unir con una curva, y esa curva no es ni más ni menos que la curva de nivel. ¿Cómo hacemos para encontrar entonces por interpolación lineal? Bueno, normalmente cuando se va a hacer un plano de curvas de nivel, se hace en el campo lo que se llama una cuadrícula, o sea, se barre el terreno de manera proporcional, recorriéndolo, y se hace una cuadrícula, como para tener una densidad homogénea de puntos de cota conocida. Si en algún momento tuviéramos algún punto del terreno que cambia la pendiente, entonces también, aparte de armar la cuadrícula, sería interesante tomar puntos donde el terreno cambia de pendiente. Supongamos que tenemos un terreno en el cual hemos determinado la cota de estos puntos vértices de esta cuadrícula, ¿sí? Para poder obtener los puntos de igual cota, por ejemplo, acá tenemos el punto de cota 30,040, 29,950. Entre estos dos puntos va a pasar un punto de cota 30 que tenemos que encontrarlo. ¿Cómo lo encontramos? Por interpolación lineal. ¿Por qué? Porque entre este punto y este punto, suponemos que el terreno, porque así es la premisa al momento de tomar puntos del terreno, tiene que ser entre sectores donde la pendiente es uniforme. Entonces, entre este punto y este punto, el terreno sube o baja, pero de manera uniforme. Por lo tanto, si nosotros, por interpolación lineal, decimos que en esta distancia el terreno sube la diferencia de 30,040 menos 29,950, podemos determinar a qué distancia va a subir, qué distancia necesitamos recorrer para llegar a 30 metros de cota. ¿Se entiende? Entonces, por interpolación lineal, vamos a poder encontrar este punto, porque si en esta distancia sube esta diferencia, en esta distancia va a subir lo que falta para llegar a los 30. Y así, por ejemplo, entre 30,02 y 29,950, de nuevo vamos a tener un punto de cota 30. Acá también vamos a tener un punto porque siempre partimos de la premisa que en el terreno, entre dos puntos de cota determinada, el terreno se comporta de manera, con una pendiente uniforme. Como la pendiente es uniforme, por interpolación lineal, encontramos los puntos de cota de igual cota, puntos de igual cota. Luego los unimos mediante una curva y nos queda la curva de nivel, en este caso de cota 30. Acá, por ejemplo, vamos a tener la equidistancia de las curvas, por lo que vemos, es de 10 centímetros, porque tenemos 30,10 y 30. Entre el 29,940 y el 30,170 vamos a tener un punto de cota 30 y un punto de cota 30,10. Mediante interpolación lineal, como la pendiente es uniforme, vamos a encontrar a qué distancia tenemos el punto de cota 30 y a qué distancia tenemos el punto de cota 30,10. Luego lo vamos a unir con el otro de cota 30,10, 30,10, 30,10 y nos queda definida la curva de nivel. Y así vamos a ir dibujando. Esta es la manera artesanal o la manera manual de poder dibujar las llamadas curvas de nivel mediante interpolación lineal. Ahora, estos métodos que son artesanales, hoy en día existen software para poder llegar a las curvas de nivel. La tecnología entonces ha hecho que mediante software podamos llegar a las curvas de nivel. ¿Cómo hacen los software? El software, cuando tenemos una red de una cuadrícula o red de puntos de cota que hayamos medido, que hayamos determinado,
lo primero que hace el software es hallar lo que se llama un MDT, un modelo digital de terreno. ¿Qué hace? Hace una malla de triángulos, o sea, va uniendo los 3 puntos próximos y de esa manera va formando una malla de triángulos en el espacio, triángulos que forman lo que se llama el MDT, el modelo digital de terreno, todos triángulos que van acompañando a la topografía del terreno, porque son puntos que están en el espacio. Y esto, entonces, esta malla de triángulos que están en el espacio, forman el MDT, el modelo digital del terreno. Una vez que el software armó el MDT, el modelo digital del terreno, lo que hace en un paso siguiente es interceptar ese modelo digital del terreno con planos horizontales que van a estar a una cierta distancia, que es la equidistancia elegida. La intersección, el resultado de la intersección de esos planos horizontales con el MDT, primero no da las curvas de nivel, sino que cada vez que intercepta la cara de un triángulo de ese MDT, va a resultar una recta, y otra recta, y otra recta. O sea que en lugar de ser una curva, va a ser una poligonal de lados cortos o muy cortitos, dependiendo del tamaño de los triángulos, pero no va a ser ni más ni menos que una poligonal, el primer resultado de la intersección del MDT con los planos horizontales. Una vez que se obtiene ese primer resultado, esa poligonal, el mismo software hace lo que se llama un suavizado de las curvas de nivel, y al suavizar las curvas de nivel, entonces ahí sí ya quedan dibujadas curvas de nivel. Pero el primer resultado es una poligonal que va a tener lados tan largos o tan pequeños de acuerdo al tamaño de estos triángulos, y estos triángulos van a tener relación con la cercanía que va a haber entre cada uno de estos puntos de cota medida o cota conocida. Esta malla de puntos de cota conocida que están en el espacio. Digitalmente se obtienen las curvas de nivel resolviendo la intersección del MDT con planos horizontales, como le decía recién. Este es el método entonces que utilizan los software para llegar a las curvas de nivel. Fíjense que acá tenemos el primer resultado, que es el MDT. Como les decía, lo que hace el software es unir los 3 puntos más próximos. Estos son puntos que están en el espacio. En este ejemplo, este punto tiene cota 142.42, 142.79, 133.74, 143.40, y el software une los 3 puntos más próximos, o sea, arma un triángulo entre estos 3 que son los más próximos. Arma otro triángulo entre estos 3 que son los más próximos. Pero este triángulo está en el espacio. Está en el espacio porque este punto tiene cota, como dice ahí, este punto tiene la cota que dice ahí, y este punto tiene la cota que dice ahí. Por lo tanto, este es un triángulo en el espacio, es un plano inclinado. Entonces, todos estos triángulos van formando el MDT, el modelo digital del terreno. Acá están los puntos, los nodos, y el dibujo de los triángulos más próximos, formando el MDT. Luego forma la intersección del MDT con planos horizontales, resultando primero, en las intersecciones, una sucesión de segmentos que terminan formando un polígono. En lugar de ser una curva, va a ser como un polígono, ¿verdad? Que son todos una sucesión de segmentos. Para luego pasar al suavizado, y una vez que el suavizado es aproximar todos esos segmentos a una curva. Y ahí entonces queda finalmente las llamadas curvas de nivel. Entonces el software tiene tres procesos. El primer proceso es formar el MDT, el modelo digital del terreno. Segundo proceso, interceptarlo con planos horizontales equidistantes. Y tercer proceso es suavizar las curvas de nivel. O sea, esas poligonales, llevarlas a curvas, suavizar las curvas de nivel.
esto es el proceso que realizan los software al momento de dibujar las llamadas curvas de nivel. Bueno, acá tenemos graficado lo que les decía. Profe. Sí. El software, ¿cómo esos desniveles tenés que saberlo, digamos, o cómo se llega a Bueno, esa cantidad de niveles? nosotros mediante algún método de nivelación vamos a tener que determinar puntos, ya sea nivelación geométrica o nivelación trigonométrica o con un GPS, vamos a tener que determinar la cota de puntos de la superficie terrestre. O sea, la plana y altimetría, tenemos que determinar la cota y la ubicación planimétrica. Entonces, ya sea con una estación total, ya sea con un GPS, ya sea con un método taquimétrico, que ya vamos a estudiar más adelante. Lo cierto es que mediante algún procedimiento tenemos que llegar a determinar planimétrica y altimétricamente puntos del terreno, saber cómo están ubicados planimétricamente, en forma relativa entre ellos, y altimétrica, qué cota tienen. Entonces, al tener esa cuadrícula o red de puntos del terreno, de los cuales sabemos la ubicación planimétrica y altimétrica, lo que hacemos es llevarlos al software, pero son puntos que están en el espacio, porque un punto va a tener no solamente tiene la ubicación planimétrica, sino también altimétrica. Entonces, cuando uno lo lleva al software correspondiente, tiene que tener coordenada X, Y Z. Tiene que tener altura, las alturas relativas. Por eso forman la malla que forma el modelo digital, es una malla que está en el espacio, tiene 3 dimensiones. No sé si soy claro. Sí, perfecto. O sea Bien. que hay que hacer un laburo bastante importante. Hay que hacer. Un trabajo bastante importante, Sí. digamos, al momento de querer saber las curvas de nivel. Sí, hay que determinar una red, una planialtimetría, o sea, ubicación planimétrica y altimétrica de una red de puntos. Por lo general forman una cuadrícula. Cuando uno quiere hacer curvas de nivel de un determinado terreno, identifica una cuadrícula. Lo que pasa es que aparte de la cuadrícula, te salís de ella cuando vos ves que en el terreno, entre un punto y otro de la cuadrícula, el terreno sube y baja. Si vos no tomás esa altura, o pasa al revés, baja y sube, si vos no tomás esos cambios de pendiente, no vas a poder representar fielmente el terreno. Entonces, aparte de respetar esa cuadrícula que estás haciendo en el terreno, tenés que tomar esos puntos que son cambios de pendiente, para que el resultado sea un fiel reflejo del comportamiento del terreno. Luego, con toda esa red de puntos, el software arma todo este procedimiento. ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, que se había entendido bien. Gracias. Bien. Les decía que las curvas de nivel se definían como la intersección de la distancia entre los... dice acá, la distancia entre los planos horizontales son las que determinan los intervalos verticales entre las curvas y este valor se denomina equidistancia. Claro, si nosotros definíamos las curvas resultantes de interceptar planos horizontales con el relieve del terreno. Esos planos horizontales van a estar bajo una cierta distancia entre ellos y esa distancia es la que se denomina equidistancia. Esa equidistancia se elige de acuerdo a la escala del plano y de acuerdo a la naturaleza del terreno. Porque si tenemos un terreno que tiene muchos desniveles en cortos trechos, si tenemos una zona montañosa, necesitamos que la equidistancia sean importantes cada 5, cada 10 metros, porque si no se nos amontonan mucho las curvas. Mientras que si estamos en un terreno como el nuestro acá, donde solamente tenemos, casi todas son ondulaciones suaves, entonces la equidistancia para una topografía como la nuestra, por lo general va a andar alrededor de los 25 centímetros,
o 10 centímetros, o 20, pero no cada 5 o 10 metros, porque si no, en todo el terreno relevado, capaz que hay una sola curva. Por eso la equidistancia entre las curvas depende de la escala del plano, para que no nos queden ni demasiado amontonadas ni muy distanciadas, y de la naturaleza del terreno, de las pendientes, si tienen pendientes muy pronunciadas o pendientes suaves. Estos dos factores son los que van a determinar cuál va a ser la equidistancia adecuada para un plano de curvas de nivel. ¿Cuáles son las utilidades que nos pueden dar las curvas de nivel? Bueno, nosotros a partir de tener un plano con curvas de nivel, como en este ejemplo, acá tenemos un plano con curvas de nivel, identificamos un par de puntos, el punto A y el punto B. Si nosotros tenemos un plano de curvas de nivel, mediante trabajando con esas curvas de nivel, vamos a poder hallar lo que se llaman los perfiles longitudinales y perfiles transversales. Los perfiles longitudinales surgen de la intersección, tanto los perfiles longitudinales como los transversales, o sea, todos los perfiles, a diferencia de las curvas de nivel, que las podíamos definir como la intersección de planos horizontales con el relieve del terreno, los perfiles, tanto longitudinales como transversales, surgen de la intersección de un plano vertical con la topografía del terreno, al revés que en las curvas de nivel. Entonces, esa representa la línea de intersección de un plano vertical con la superficie del terreno. Ahora bien, esos perfiles pueden ser longitudinales o transversales. Se denominan longitudinales aquellos perfiles que están a lo largo de una determinada obra, como puede ser a lo largo de un camino, a lo largo de una línea de alta tensión. Esos son los perfiles longitudinales, los que están en la línea de una determinada obra. Y los perfiles transversales son aquellos perpendiculares a la misma. Eso, si nosotros tenemos un plano de curvas de nivel, tranquilamente podemos hallar esos perfiles. Por ejemplo, lo que se utiliza es un sistema de ejes cartesianos en el cual en uno de ellos representamos las progresivas y en el otro representamos las cotas. Normalmente, como las cotas, sobre todo en terrenos llanos, no llanos, pero con suaves ondulaciones como en los nuestros, las cotas, la escala suelen ser distintas, la de planimetría que la de altimetría. Suele ser la de altimetría 10 veces mayor, o sea, con un denominador 10 veces menor que las de planimetría, para exagerar en cierto modo los desniveles, porque de lo contrario, si usáramos la misma escala, quedaría una línea horizontal, o no podríamos identificar el relieve del terreno. Por eso es que se exagera en la escala vertical respecto de la escala horizontal al momento de graficar los perfiles tanto longitudinales como transversales. ¿Se entiende entonces cómo podemos graficar? Perdón, no les dije. Entonces, a partir de allí, de un sistema de ejes cartesianos, en uno vamos a graficar las progresivas y en otro las alturas. Entonces, determinamos a escala a qué distancia desde A tenemos la primer curva de nivel y la dibujamos sobre el eje horizontal. Y sobre el eje vertical identificamos la cota que tiene esa curva de nivel con la escala, como les decía, 10 veces mayor. Luego vemos a qué distancia tenemos la otra curva de nivel, la graficamos sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical identificamos a qué altura está, o sea, a qué altura tiene esa curva de nivel. Y de esa forma vamos dibujando en qué progresiva nos encontramos con cada curva de nivel y la cota de esa curva de nivel sobre el otro de los ejes. Una vez que tenemos todos esos puntos que fuimos determinando de esa manera en cada una de las intersecciones de las curvas de nivel, las unimos con una curva y nos queda representado lo que se llama el perfil. En este caso, un perfil longitudinal.
de esta manera, uniendo estos puntos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de un perfil longitudinal, donde vamos representando entonces en cada progresiva la cota, sobre el eje de las progresivas una escala y sobre el eje de las cotas una escala 10 veces mayor. Así como se representan los perfiles, lo que se llama el terreno natural, que podría llegar a ser este terreno natural, sube, baja, se mantiene que hacer horizontal, todo esto es terreno natural. También en el perfil se representa lo que es el proyecto, lo que es lo que será el resultado de la obra. Y al momento de dibujar el proyecto en un perfil, tanto longitudinal como transversal, como graficar el terreno natural, como graficar lo que va a ser la obra terminada, entre esas curvas vamos a tener lo que se llaman o desmontes, que es lugares donde va a haber que extraer material, o terraplén, como en este caso, que es lugares donde va a haber que rellenar. Desmontes es lugares para sacar y terraplén para rellenar. Esto es muy importante, esto nos lo permiten los perfiles tanto longitudinales como transversales, y esto es muy importante porque es uno de los ítems más caros en la obra civil, el cálculo del movimiento de suelo. Para el cálculo de movimiento de suelo se utilizan mucho los perfiles transversales, porque los perfiles transversales, por ejemplo, si se trata de una obra de un camino, se realizan cada cierta distancia, supongamos que lo hacemos cada 50 metros. Cada 50 metros hacemos un perfil transversal. Bien, si nosotros a lo largo de un camino, de una obra de un camino, representamos los perfiles transversales, de lo que es el terreno natural y de lo que va a ser la obra terminada, y en cada uno de los perfiles calculamos el área de desmonte y el área de terraplén, desmonte y terraplén, si nosotros calculamos esta área en cada uno de los perfiles y luego lo multiplicamos por o sea, sumamos, esto es un desmonte. Si a este desmonte le sumamos el desmonte que hay en el perfil transversal siguiente y lo promediamos y lo multiplicamos por la distancia que separa este perfil transversal del que viene, vamos a tener un promedio, un valor aproximado del desmonte, del volumen, porque hicimos área por distancia, promedio de áreas por la distancia que las separa, y si hacemos el promedio de áreas por la distancia que los separa, vamos a tener el volumen aproximado del desmonte que va a haber entre este perfil y el siguiente. Y lo mismo va a pasar con el terraplén. Si hacemos esta área de terraplén que tenemos en este perfil, le sumamos el área del próximo perfil que tenemos a 50 metros, lo dividimos por 2, o sea, promediamos las dos áreas de terraplén y la multiplicamos por la distancia que los separa, por los 50 metros, estamos calculando un valor muy cercano, muy aproximado, muy cercano al real, del volumen de terraplén que vamos a necesitar en ese sector. Entonces, los perfiles transversales son muy útiles para el cálculo de volúmenes de suelo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que les decía recién. Obra terminada, perfil de obra terminada, perfil de terreno natural. Entonces, se calculan las áreas, se promedian y se multiplica por la distancia que los separa. Se promedian las áreas, se promedian las áreas de terraplén y de desmonte y se multiplica por la distancia que los separa. De esa manera calculamos los volúmenes de movimiento de suelo. ¿Está claro? Esto es muy importante porque, como les decía, es un ítem muy caro, es de los más caros en una obra civil, el cálculo del movimiento de suelo.
¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Quedó claro. Bueno. Si no hay ninguna duda, ¿cuánto vamos quedando? 36 alumnos. Bueno, los invito a que vayan prendiendo las cámaras como para empezar a despedirnos, siendo que ya es bastante tarde.